Vale. Bueno, pois gracias polo convite e parabéns pola organización destes seminarios que son superinteresantes desde o movimento libertario e que para min son un foco de esperanza no seo da sociedade que nos tempos que nos toca vivir. Bueno, eu fai 10 anos agora estaba facendo un montón de presentacións da guía para o descenso enerxético que publicábamos desde a Espera de Nada. Acostumaba a rematar as presentacións da guía dicindo que probablemente nos próximos anos nos vísemos na obriga de defender o territorio e de defender os recursos reais, que probablemente nos vísemos na obriga de acometer actos de desobediencia civil e de poñer incluso os nosos corpos na defensa dos nosos recursos reais. Que os recursos reais, ao fin, son os que importan, non son os recursos financeiros ou monetarios, e estamos vendo claramente pois, con esta enorme ofensiva de proxectos de espolio, de acaparamento, esta nova vaga, cando xa pensábamos que estaban sentadas as bases, polo menos en certas partes do mundo, nesas partes do mundo máis civilizadas, entre aspas, cando xa pensábamos que había cousas que estaban asumidas e interiorizadas como pois, a defensa do medio ambiente, a non agresión, a non contaminación, etc. Vemos como nos estertores deste cambio de civilización que estamos a vivir, pois eso se pasa por alto, se pasa todo por riba, estamos a sufrir esta nova ofensiva, non? De proxectos de espolio, de arrasar con todo, non? Co medio, coa naturaleza e coas vidas da xente tamén. Bueno, volverei sobre isto ao final, non? Nun contexto de crise económica especialmente difícil, non? Explicar posicionamentos contrarios a proxectos que poden xerar postos de traballo, que poden xerar ingresos económicos. Neste contexto, todas somos conscientes que nada volveu a ser igual desde 2008, nada volveu a ser igual despois da crise de 2008. Entón, neste contexto de crise profunda económica, pois é especialmente difícil opoñerse e xustificar a oposición a proxectos que parece, non, que aparentemente van traer riqueza, van traer postos de traballo, etc. Igualmente que nun contexto de crise enerxética e de cambio climático é tamén difícil explicar por que nos opoñemos ao desplegue masivo das enerxías renovables. Renovables tamén o poño entre aspas, despois explicarei por que. É especialmente difícil tamén manter esa postura de oposición. Entón, eu o que vou intentar facer é contextualizar e explicar isto, non? Poñelo en contexto, explicar un pouquiño pois como chegamos a esta situación que estamos a vivir e por que, entender por que. Non sei hasta que punto as persoas que estades aquí pois tedes xa un coñecemento pois do tema enerxético ou do esgotamento dos recursos, dos límites do crecemento, se tedes escoitado falar. A mí dame a sensación que me repito moitas veces, estaba yo a dicir agora a Javi, porque pois isto é así e ao final pois sempre digo as mesmas cousas ou parecidas, non? Aínda que contextualizadas nun lugar ou noutro. Pero bueno, isto é así. Vou intentar ser breve e non falar máis aló duns 20 minutos, porque o máis interesante, pois é, bueno, aparte de darlle paso a Luís, por suposto, que despois, se hai preguntas ou cousas, pois van xurdindo máis cousas na conversa e iso é o verdadeiramente interesante. Entón, vou intentar ir bastante rápido e xa despois podemos ter un tempo para profundizar nalgúna cousa se vos apetece. Entón, bueno, a historia da humanidade pódese interpretar en clave de como se ten utilizado a enerxía por parte dos seres humanos. Desde as cavernas, as sociedades cazadoras e recolectoras, que se cree que, por certo, eran máis igualitarias e menos dominadoras,
pois a enerxía que usaban proviña exclusivamente dos alimentos que consumían, é dicir, o traballo que podía realizar unha persoa era directamente proporcional á inxesta calórica. Esa inxesta servía para facer o traballo que en busca de alimentos e para reproducir a sociedade, para reproducir a especie. Nese momento estímase que hai unha población duns 500 millóns de habitantes a nivel mundial. E esa población mantense estable ao longo de moitos e moitos e moitos séculos. Cando se empeza a... Bueno, aí podedes, simplemente para ver o registro xeolóxico da Terra, arriba está en millóns de anos, esa última parte representa a formación dos combustibles fósiles, na barra do medio representanse, pois eso, a era dos primates e o home, a última parte, esa última loncha, representa a aparición do Homo sapiens, e abaixo de todo, na gráfica de abaixo de todo, está representado, pois eso, xa a población humana, e vedes esa liña horizontal ao longo de un enorme período da historia, onde a población se vai mantendo máis ou menos constante. Cando as poblacións se asentan e se empeza a facer agricultura, a población empeza a subir, hai uns excedentes de produción, empeza a cambiar a sociedade, creese que nese momento se pasa a sociedades máis dominadoras, hai xa uns excedentes de recursos, hai unha acumulación, hai quen ten máis poder, etc. E nese momento empeza a aumentar a población que se sitúa alrededor de uns 1.000 millóns de habitantes, é o que se estima, e tamén se mantén estable nese nivel durante ao longo de moitos séculos, dun longo período. Bueno, os seres humanos aprenden a usar a enerxía da auga, a enerxía do vento, a enerxía dos animais, a enerxía do lume. Se me pasas a diapositiva. Sitúase a primeira gran transición enerxética cando se pasa da biomasa ao uso do carbono. Vale, e aí nesa gráfica dinos que a población humana é alrededor dos 1.600 millóns en 1900, vale? A segunda gran... Bueno, vedes tamén aí o distinto uso do resto de enerxías ao longo do tempo, pero se me pasas outra diapositiva... Aquí situamos a segunda gran transición enerxética, que é a que se sitúa cando se pasa do carbón ao uso do petróleo. Cando se descubre o petróleo, se empezan a usar xa todos os combustibles fósiles. De acordo? Entón, neste momento é cando empeza o crecemento exponencial da población humana. Se no ano 1900 había 1.600 millóns de habitantes no mundo, no ano 1960, é dicir, en 60 anos, duplicouse prácticamente esa población con 3.000 millóns de habitantes. Vale? Pero é que no ano 2000, 40 anos máis tarde, volvía a duplicarse a población humana. E había 6.000 millóns de habitantes no planeta. No ano 2011 había 7.000 millóns e actualmente estamos en 8.000 millóns, creo que se pasou a 8.000 millóns no ano 2022. Claro, a explicación de por que este crecemento exponencial, pois sempre se nos suele decir que hai avances tecnolóxicos que permiten aumentar a esperanza de vida, que permiten aumentar, que melloran a alimentación, as condicións higiénico-sanitarias, hai descubrimentos científicos que melloran tamén a sanidade das persoas, a saúde, etc. En realidade, desde as persoas que estudamos o tema enerxético, o que reflexionamos é que o gran salto cualitativo é a disponibilidade enorme de enerxía que representan os combustibles fósiles. A enerxía é a capacidade de facer traballo. Como definición física, a enerxía é a capacidade de facer traballo. Cando nas sociedades primitivas
todo o mundo tiña que dedicar o seu esforzo e o seu traballo a recolectar alimentos, a manter, a sustentar a súa propia vida, pois nas sociedades que teñen unha disponibilidade enerxética alta, hai unha cantidade de persoas que se poden dedicar a outros labores, a investigar, a inventar, a facer música ou a facer poesía, a facer arte, todo eso, pero todo eso sucede porque temos a nosa disposición unha enorme cantidade de enerxía moi abundante e moi barata. A enerxía que nos proporcionaron os combustibles fósiles permiteunos facer cousas increíbles, furar montañas, salir ao espacio, asfaltar miles e miles de kilómetros de carreteras, construir tecnoloxías, etc. Pero é por esta razón, por esta enorme disponibilidade enerxética. Claro, a revolución industrial prodúcese neste momento, cando se empezan a utilizar os combustibles fósiles, se inventa a máquina de vapor e a partir de aí empeza todo ese proceso de revolución industrial, que, por certo, é o proceso de proletarización da sociedade. A revolución industrial empeza, como sabedes, en Gran Bretaña e prodúcese nese momento o cercamento das terras, a expulsión da xente que vivía nas áreas rurales, que se lle proíbe xa cazar nas terras comuns, que se lle proíbe abastecerse de leña, abastecerse de recursos, e se ven desplazados cara ás cidades porque é necesaria man de obra para a produción nas fábricas, para a produción industrial. Ao mesmo tempo, nace un novo sistema económico, despois da Edade Media, do feudalismo, empeza a despuntar un novo sistema económico que está tamén moi en relación xa co primeiro espolio dos colonizadores do continente americano, que é o capitalismo, que está baseado no crecemento continuo e no crecemento exponencial. Está baseado na obtención de beneficios empresariais pola explotación da naturaleza, dos recursos naturais e da man de obra, na explotación das persoas, e na acumulación de riqueza no acaparamento. Toda esta nova situación de revolución industrial máis sistema capitalista, con todo isto chegamos ao século XX, en contextos de economías que van crecendo, que se van facendo máis tecnolóxicas, que se van desenvolvendo. E con todo isto chegamos ao ano 1972, donde se fai unha publicación, un informe que se chama Os límites do crecemento, un informe encargado polo Clube de Roma, o Instituto Tecnolóxico de Massachusetts, coordinado por Donella Meadows, donde o que se trataba era de analizar como evolucionaría o sistema mundo de seguir facendo as cousas como naquel momento, de seguir co mismo tipo de economía e co mismo tipo de industrialización, etc. En ese informe dice que de seguir as cousas igual, co mismo crecemento, co mismo tipo de economía, nos primeiras décadas do século XXI poderíamos ter un problema de sobrepasamento, de overshoot, de esgotamento de recursos, por unha parte, e de saturación de sumideiros, por outra. Isto faise con unha modelización matemática, é a primeira vez que se aplica este tipo de tecnoloxía a esta investigación. E este informe, pois, naquele momento ten unha gran repercusión, pero despois queda como un pouco relegado, como un pouco cae no ostracismo, recibe moitas críticas e queda un pouco esquecido. De todos os xeitos, fanse revisións anos máis tarde, no ano 1990, no 2003, me parece, no 2004, fanse revisións deste informe e síguese concluindo o mesmo. Bueno, o que venga... Sí, bueno, aquí vemos o pulso dos combustibles fósiles na historia da humanidade, non?
Os combustibles fósiles, como sabedes, son finitos. Pásame de novo. Bueno, por que insistimos tanto desde... Pásame outra máis, outra máis. Por que insistimos tanto sempre desde pois eso, o mundo os que nos dedicamos á difusión destes temas, á divulgación dos límites do crecemento, etc. Por que insistimos sempre tanto no cenit dos combustibles fósiles, no peak oil, non se chama peak oil, o cenit dos combustibles fósiles? Bueno, porque cando iniciamos a extracción de petróleo, ou de carbón, ou de casi calquera materia prima, temos unha curva de extracción que se parece a unha campana de Gauss, aunque non é exactamente. Esta é a curva de Hoover, elaborada por Marion Hoover, que era un traballador dunha compañía petroleira, no ano 1956, donde el predice o esgotamento primeiro dos pozos petrolíferos de Estados Unidos e data el predice a primeira crise do petróleo no 1972, efectivamente cúmplese, e di que se pode extrapolar isto para todo o mundo. É dicir, que cando empezamos a extraer petróleo un pozo, a extracción aumenta rapidamente, rinde moita enerxía, pero chega a un punto máximo e a partir de aí empeza a declinar. Cada vez é máis difícil de extraer, cada vez queda menos. E a nivel de todo o mundo pasa o mesmo. Por que facemos sempre tanto fincapé neste punto? Porque no ano 2006 pasouse o cenit do petróleo convencional. E no ano 2018 penso que está adaptado o cenit de todos os líquidos do petróleo. Claro, se pensamos que a nosa sociedade se move en base a combustibles fósiles, absolutamente, pois é relativamente fácil intuir que podemos ter problemas. Se agora me podes pasar para atrás, por favor. Ou máis para atrás. Máis para atrás. Gracias. Esta gráfica representa o uso primario de enerxía no mundo. Como vedes, nun 80% son combustibles fósiles, carbón, petróleo e gas natural. Esta gráfica é do ano 2011, me parece, 2010. Hai unha pequena parte de renovables e unha pequena parte de enerxía nuclear. Se me pasa esa diapositiva. Da mesma fonte, esta gráfica é do ano 2022. Aumentause moito en enerxías renovables. Van 11 anos, 12 anos, desde a primeira gráfica a esta 12 anos. Supostamente 12 anos de avance das renovables, non? E de avance de tecnoloxías novas, de avance na eficiencia, non sei que. O panorama sigue sendo o mesmo. É dicir, o mundo móvese en base a combustibles fósiles. O 80%, así en números redondos, da enerxía que se consume no mundo son combustibles fósiles. As renovables non teñen sustituído tampouco unha parte de combustibles fósiles. As renovables que se teñen posto en funcionamento viñeron sumar enerxía consumida, pero non sustituir. E iso é un feito constatado. Ben, na segunda metade do século XX, o que se ten producido é un aceleramento do sistema económico e financeiro. Algún autor chámalle ao século XX o século da gran aceleración. De feito, os cambios na sociedade que se teñen producido son moi profundos. En Galiza, concretamente, a segunda metade do século XX foi, eu ainda diría máis, non a segunda metade, senón casi o último cuarto de século. Veu a ser unha cousa absolutamente increíble. Veu sendo unha transformación moi profunda en moi pouco tempo. A sociedade galega era unha sociedade eminentemente agraria, aínda nos anos 70, nos anos 80, eminentemente agraria, polo tanto, dicíanos que moi atrasada, tiñamos que reducir fortemente a nosa poboación agraria. Desde a entrada na Comunidade Económica Europea, a transformación foi radical, cerráronse miles e miles e miles de explotacións agrarias, miles e miles de pequenas explotacións,
e reduciuse a man de obra empregada na agricultura no sector primario do 40% ao 8, 7 e pico por cento que temos hoxe en día. E esa transformación fíxose moi rápido, moi rápido. Fíxose xa cando tiñamos pasado por reconversións industriais, por exemplo, dos estaleiros. Entón, a nosa sociedade terciarizouse a unha velocidade enorme e transformouse profundamente, con todos os problemas que iso conlevou no medio rural, de abandono, de eucaliptización, de terras, etc. Bueno, entón, a principios do século XXI, chegamos a este punto de crise ecosocial profunda que empeza no ano 2008 e que, bueno, que se lle bota a culpa a unha crise financeira que empeza nos Estados Unidos, con aquelas hipotecas, non sei que, todo ese rollo que temos oído tantas veces, non? Pero que desde os nosos postulados sostemos que é unha crise de fin de sistema, de fin de civilización, tal como a coñecemos. Porque é unha crise que se ancora no... Eu creo que xa podes quitar a pantalla, xa non necesito máis. Porque é unha crise que ten as súas raíces, curiosamente, dixemos antes, ano 2006 pásase o cénit da produción do petróleo convencional, e esta é unha crise que ten as súas raíces na chegada aos límites planetarios de recursos, de moitas materias primas, de enerxía, e a esta crise vense sumar outras que son as da saturación dos sumideiros, as crises ecolóxicas. É unha crise económica, pero é unha crise ecolóxica tamén. Un dos feitos máis salientables da crise ecolóxica manifestase no cambio climático, a saturación dese sumideiro de CO2 que estamos expelendo á atmósfera. Claro, os combustibles fósiles xestáronse na Terra durante millóns de anos. É materia orgánica que foi depositada no fondo das concas marinas, no fondo dos vales, soterrada por sedimentos, e aí se coceu e se formou esa materia prima, eses combustibles fósiles, durante millóns de anos. Bueno, pois nós, nos últimos 200 anos, queimamos a mitad. Claro, iso ten que conlevar unha transformación profunda da nosa atmósfera. Entón, isto cristaliza no problema tan grande que temos hoxe en día do cambio climático. Entón, temos estas dúas crises. Claro, o sistema económico, como responde a isto? Fuxindo cara adiante. Non entende de rebobinar. O sistema económico capitalista baséase no beneficio e na acumulación. No beneficio, na acumulación e na explotación dos recursos naturais e das persoas. Non ten en conta nada máis. Entón, claro, se temos un sistema económico que necesita recursos, necesita man de obra, e os recursos empezan a baixar, que pasa? Que damos unha volta de tuerca á man de obra. E que esa ilusión de que este era o sistema do benestar onde podíamos progresar todas, pois foi unha ilusión moi breve. Foi unha ilusión que durou mentras a tarta medraba, que se podía repartir, e entón, aos de abaixo, íbamos tocando algunhas faragullas, que lles caían aos de arriba. Non sei se vistes a película El Hoyo. Entón, íbamos tocando faragullas. Pero cando a tarta se reduce, cando a tarta vai a menos, cando os recursos minguan, pois, bueno, xa botamos man da man de obra e volvemos á esclavitude. Vale? Porque hasta ahora tiñamos esclavos enerxéticos, sabedes que se fala de esclavos enerxéticos, porque esa enerxía tan grande que nos rinden os combustibles fósiles significa que temos un potencial aí traballando para nós, que é ese recurso enerxético, pero cando isto mingua podemos estar en condicións de volver á esclavitude. E vimos todas como as nosas vidas empeoraban, verdad? Desde 2008, como nada volveu a ser igual. Temos que traballar máis para ganar o mismo ou ganamos menos traballando o mismo. Bueno, pois entón, a estas crises ecolóxica e económica súmaselle a crise social e a crise de reproducción mesmo da vida. A crise dos cuidados e
e a crise de reproducción da vida, que tamén está en jaque. Como soluciona este o sistema? Pois, claro, eu recordo cando se nos convocou por parte da Xunta a unha xornada de reflexión, cando fixeron aquela estrategia de adaptación ao cambio climático, non sei que, fai uns 5 ou 6 anos. E ali quedou moi claro que para o sistema todos estes problemas son oportunidades. O cambio climático é unha oportunidade de facer negocio, sin cambiar o paradigma. Que temos que facer para que o mar non inunde a costa? Un muro ben alto. Xa xeneraremos postos de traballo. Que temos que facer para mitigar o cambio climático? Enerxías renovables. Xa está. O caso é que fluyan os cartos. O caso é que movamos os cartos e movamos materiales e a economía se mova. Para o sistema non cambia nada. É o de cambiarlo todo para que nada cambie, non? O que pasa é que o mismo sistema que nos trouxo hasta aquí e que nos causou todos estes problemas, que a mesma forma de funcionar non pode resolverlos, non os vai resolver. Por eso, nos decimos que estamos ante un cambio de paradigma e que necesitamos un enorme cambio de sistema, sobre todo de sistema económico, que baixo este paradigma económico non podemos poñer solución, non podemos resolver esta encrucillada na que nos atopamos. Entón, con que nos encontramos? Con que hai unha nova ofensiva, mesmo no noso territorio, que se considera, o que nos considerábamos, dunha parte do mundo, pois máis ou menos desenvolvida, civilizada, etc., pero vemos que nesas loitas polos últimos recursos se poñen a funcionar proxectos absolutamente inverosímiles e descabellados. Acordadesvos da mina de ouro de Corcoesto. Quen iba a pensar que aquí quedara ninguna pedida de ouro? Pois hasta ese punto se puxeron a intentar buscar aí e sacar ouro en Corcoesto. A reapertura da mina de Touro, de cobre. Quen pensaba que aquí quedaba cobre? Xa era unha mina pechada. Claro, pero como os recursos minguan, como cada vez hai que mover máis toneladas de terra para obter unha tonelada de cobre, como as tasas de obtención dos materiales son cada vez máis difíciles, máis complicadas, pois vamos a por os últimos recursos en todas partes. Proxectos de megaminería por todos os lados. Tamén aquí, porque hasta agora esas cousas que non nos gustaban, que xa considerábamos que no noso primeiro mundo, no noso jardín, pois non tiñan cabida, pois externalizábanse a outros países, primeiro a contaminación, despois tamén a fabricación das cousas que non nos interesa fabricar aquí, se mandaron a outros lugares lonxanos, bueno, pero agora vemos que xa aquí tamén hai que buscar os últimos recursos. E xa a última ofensiva que é pois, a das enerxías renovables. Que encima, claro, encima se nos venden como a solución ao cambio climático. Vale, as enerxías renovables, tal e como se están facendo, tal e como se están intentando implementar, non son solución de nada. Porque son sistemas de captación, sistemas non renovables de captación de enerxías renovables. A macroeólica ou a macrofotovoltaica son tecnoloxías super complexas que requiren para a súa fabricación materiales escasos, terras raras, que teñen límites tamén, que se encontran localizadas en determinados puntos do planeta. Para obter eses materiales, para fabricar as turbinas, as eólicas, as palas, etc. Para fabricar eses materiales hai que facer minería con combustibles fósiles, hai que fabricalas en fábricas que consumen combustibles fósiles, hai que transportalas e instalalas no territorio consume de novo moitísimos combustibles fósiles, hormigón das cementacións e posta en funcionamento de todas esas enerxías.
para que despois teñan unha vida útil de 20, 25 anos. En Estados Unidos circulou por internet unha foto fai pouco tempo de unha zona de Estados Unidos onde estaban enterrando centos de palas de buiños eólicos que estaban xa fora de uso. Recuperar eses materiales é moi difícil porque o sistema dótase de moitas falacias e apropiase de moitas palabras, pervirtias, deturpas, prostituyas, desenvolvemento sustentable, crecemento sustentable ou economía circular. O sistema píntase de verde para seguir adiante, pero en realidad iso non é así. A economía circular nunca é circular ao 100%, como moito é espiral. Recuperar todos os materiales, reciclar os materiales, consume enerxía de novo. Canto máis sofisticada é unha tecnoloxía, isto explicou moi ben Alicia Valero, canto máis sofisticada é unha tecnoloxía e máis miniaturizada está, máis difícil é separar de novo todos eses componentes que levan. Entón, o que eu quero deixar claro é que non é posible seguir con un crecemento sostido da economía na súa esfera material. Non é posible. En algún punto ten que deterse. Temos que pasar a sistemas estacionarios. E non só eso, senón que a única maneira de conseguir salvar os mobles é decrecer moitísimo na esfera material da economía, descender nos consumos, encontrar a maneira de vivir dentro dos límites planetarios, de vivir dignamente, que eu penso que é posible. Quero traer tamén a reflexión de moitos mitos e moitas falacias que o sistema pon encima da mesa. Por exemplo, traballamos para o mercado ou traballamos para sustentar a vida. Traballamos para producir cousas para o mercado, aínda que non sean necesarias. Podemos producir coches, podemos producir pistolas, podemos producir alimentos, podemos producir... No mercado todo vale, non? Todo o que ten valor monetario vale. Ou traballamos para sustentar a nosa vida, para producir as cousas que necesitamos para ter unha vida digna. Iso é esa dicotomía de, eu creo que temos que abogar por dedicar menos horas do noso tempo a traballar para o mercado e máis horas a traballar para a vida. Claro, nun sistema onde só ten valor o que ten valor monetario, a tendencia é a mercantilizar todas as cousas, mesmo a mercantilizar a esfera dos cuidados, a esfera da vida. Porque, claro, só ten valor o que ten valor no mercado, o que se vende no mercado e se compra. Pero creo que a tendencia neste momento debe ser a contraria. Se pensamos nas sociedades agrarias tradicionais, a inmensa maioría do traballo que se facía, ou por non decir a totalidade, era traballo para sustentar a vida. Incluso o traballo que se lle asignaba máis aos homes porque fosen traballos máis masculinizados, por cuestións de forza, non sei, facer leña para quentarse no inverno, para cociñar ou reparar un tellado, eran traballos que iban directamente enfocados a soster a vida, os traballos comunitarios, etc. Outra reflexión que a mí me parece importante facer a respecto do individualismo, da independencia do individuo, non? É algo que o sistema nos coloca como un valor moi alto, non? O sistema de valores que temos, o ser independentes. Estudia, traballa, porque para ser independente, para ter independencia, para non depender de ninguén. Isto é mentira. Somos dependentes, somos ecodependentes, dependemos da naturaleza, dependemos de ter un medio ambiente sano e somos interdependentes, dependemos as unhas das outras, toda a vida, dependemos de que nos cuiden sempre, dependemos, e a pesar
a pesar de toda esta propaganda de independencia, a pesar de eso, as persoas seguímonos xuntando para encontrarnos, para cuidarnos, para consolarnos, para divertirnos, para facer festa. Entón, hai aínda unha pulsión de comunidade e de colectividade absolutamente importante. A reflexión tamén a respecto de que é o éxito, en donde está o éxito, é dicir, para que traballamos, para que nos esforzamos, o sacrificio, ese valor sacrosanto tamén deste sistema de valores que é o traballo, o esforzo, hai que traballar, hai que esforzarse moito, hai que traballar para no futuro poder disfrutar da vida, ese autoinmolarnos, non? No valor do traballo. É importante traballar. Bueno, é importante sustentar a vida, é importante ter unha vida boa. Vale? Eu creo que, bueno, con esta reflexión así de entrada, eu creo que estaría ben. Non sei canto tempo levo. Sí. 40 minutos. Uf, xa está ben. Eu creo que está ben. Damos paso a Luis. Y justo ahora acabo de dejar de oíros. Por el ruido a lo mejor que se... ¿Nos escuchas? Ahora otra vez, pero... Sí, había un momento que se dejó de escuchar, ahora os vuelvo a escuchar, sí. Vale, escuchabas bien, ¿no? Toda la mesa. Sí, a ver, me la escuchan perfecto. Pues estás ahí proyectado, te están viendo a través de la pantalla y nada, cuando quieras puedes comenzar. Vale. Bueno, pues buenos días. Quería empezar con un par de disculpas y con un agradecimiento. Las disculpas es que voy a hablar en castellano, no sé gallego, lo siento, aunque mi familia política es de allá y voy a menudo, lo entiendo, pero no soy capaz de hablarlo, así que lo siento, voy a tenerme que expresar en castellano. La segunda disculpa es por estar a través de una pantalla y no estar en persona, pero me ha sido imposible poder viajar. La conciliación familiar es tremendamente complicada y bueno, pues no ha podido ser, así que lo siento también. Y el agradecimiento es pues por la invitación, por darme el privilegio de poder hablar y escucharme. Cuando uno habla y el resto le escucha, pues le están dando un privilegio, así que muchas gracias por este pequeño privilegio, ¿no?, que me habéis dado hoy. Así que voy allá, he preparado una presentación, así que voy a compartir la pantalla y vamos con ella. Bien. Bueno, pues la verdad es que voy a retomar algunas de las ideas que ha dicho Begoña, pero en general voy a partir del punto en el que ella lo ha dejado, ¿no? En este contexto de crisis civilizatoria que Begoña ha descrito, podríamos preguntarnos qué tipo de políticas habría que poner en marcha y qué tipo de políticas centradas en esa transformación económica que ella también ha planteado como una cosa imprescindible. Bueno, pues voy a ir primero con una mirada más general, después la voy a hacer un poco más específica, luego la voy a aterrizar todavía más y luego voy a ver cómo trabajar esto desde el punto de vista del sindicalismo y, bueno, pues con esa interrelación entre el ecologismo y el sindicalismo. La primera mirada más general, ¿qué grandes políticas necesitamos poner en marcha? Bueno, una de ellas, ya la ha apuntado Begoña, esa necesaria reducción en el consumo material y energético para meternos dentro de los márgenes de lo disponible en los distintos territorios en los que nos encontramos. La segunda sería que necesitamos relocalizar nuestras economías, es decir, pues satisfacer nuestras necesidades en cercanía, y esto tiene un corolario imprescindible, y es que nuestras economías tienen que ser más diversificadas. Si necesito pues cubrir todo lo que yo necesito, ya digo, en un territorio cercano, bueno, pues esa economía tiene que estar no especializada, sino tremendamente diversificada. Y el tercer elemento fundamental es que necesitamos una economía que esté empotrada en el funcionamiento de los ecosistemas, que pueda, por lo tanto, pues articularse de manera armónica con ella. Y esto no es una economía del sector terciario ni una economía del sector secundario, sino que solamente puede ser una economía del sector primario, una economía pues basada en la agricultura, y diría no solamente en la agricultura, sino en un modelo agroecológico.
Es la única que nos va a permitir acercarnos al cierre de ciclos, es la única que de alguna manera nos va a permitir no estar en lucha contra la vida, sino, bueno, pues funcionar de manera armónica con ella. Luego voy a argumentarlo con un poco más de detalle, así que simplemente lo planteo como titular. Bueno, esto es lo que tiene que ver con los desafíos ambientales y como tres grandes líneas de política que encajan con esos desafíos ambientales. Pero indudablemente no tenemos solamente desafíos ambientales, sino que también tenemos desafíos sociales. Tenemos sociedades atravesadas por múltiples desigualdades, una de ellas son las desigualdades de género, y uno de los elementos que están detrás de esas desigualdades de género, no el único, pero sí uno de ellos, en el plano económico, es esa escisión entre producción y reproducción y además una especialización por género. Las mujeres pues tenéis que encargaros de la reproducción, los hombres pues nos dedicamos a la parte de producción. Bueno, a lo largo de la historia, pero también en el presente, hay muchas entidades económicas que fusionan producción y reproducción dentro de la misma unidad económica y que además son capaces de hacer un reparto. Esto es un elemento importante en esas transiciones postpatriarcales. Pero no solamente eso, sino que vivimos con un desigual reparto en lo que tiene que ver con la riqueza brutal. Lo encontramos dentro de los territorios que habitamos, pero lo encontramos mucho más exacerbado a nivel internacional, entre pues, zonas de sacrificio en los lugares pues, más depauperados a nivel internacional que hablan pues, de unas desigualdades en el reparto de la riqueza brutales, y esto es un elemento absolutamente central. Bueno, pues para que todo esto sea posible, y Begoña también lo ha apuntado, necesitamos avanzar hacia sociedades poscapitalistas. Y esas sociedades poscapitalistas tienen que ver con no producir para el mercado, ella lo decía, sino que producir para la satisfacción de las necesidades. Y esto, más allá de una postura ideológica, es una postura tremendamente pragmática. ¿Qué es lo que hace que cuando llegue la mina de oro que se comentaba anteriormente, ¿no?, a un territorio y la población diga, pues sí, mira, queremos esta mina de oro y la vamos a coger pues porque genera puestos de trabajo? ¿Que la gente es una vendida? Yo no diría que el problema sea que la gente sea una vendida, ni mucho menos, sino que el problema es que todas las personas dependemos de encontrar un empleo para satisfacer nuestras necesidades. En la medida que nuestras necesidades dependen de comprar unos bienes y servicios, necesitamos dinero. Y en la medida que necesitamos dinero, tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo para obtenerlo. Si tenemos suerte de vender nuestra fuerza de trabajo en algo pues, que más o menos es coherente y que, bueno, pues de alguna manera no tiene un gran impacto socioambiental, pues suerte que hemos tenido. Pero hay un montón de personas en nuestra sociedad que no tienen esa suerte y que de alguna manera, pues por las relaciones de privilegios que tenemos, pues tienen que vender su puesto de trabajo en lo que encuentran, en lo que pueden, y a partir de ahí todo está vendido, porque cuando tú tienes que escoger entre tus habichuelas y bueno, y tener pues una coherencia en el empleo en el que tienes, pues es una decisión tremendamente compleja en la que probablemente la gran mayoría de las personas escogeríamos las habichuelas antes que esa parte de la coherencia. Así que o somos capaces de romper ese círculo vicioso o realmente tenemos muy pocas posibilidades de llevar a cabo transformaciones realmente potentes en el plano de nuestras vidas, pero sobre todo en el plano de nuestras economías. Así que tenemos que recuperar nuestra autonomía económica, tenemos que ser capaces de satisfacer nuestras necesidades sin recurrir al mercado, porque a partir de ahí vamos a tener la capacidad de actuación política que nos permita hacer las transformaciones. Y esto pasa por mecanismos de desalarización y mecanismos de desmercantilización. Luego volveré otra vez sobre esta idea. Así que esto podrían ser como grandes políticas inspiradoras. ¿Cómo aterrizamos esto dentro del marco económico? Bueno, pues la economía social, feminista y ecológica, de manera clásica, nos plantea que tenemos que reconfigurar todo el sistema productivo, de manera que la producción sea pues, de corte cooperativo, la comercialización sea justa tanto para quienes producen como para quienes consumen, el consumo sea responsable dentro de los límites que tenemos en el planeta, pues, de disponibilidad material y energética, y todo esto vaya comunicado por unas finanzas pues, que se puedan calificar de éticas y unas monedas pues, que estén controladas por las sociedades. De alguna manera, cuando miramos aquí, miramos los derechos de propiedad, que sean propiedad colectiva, entonces hablamos de una producción cooperativa, que por lo tanto nos permita tener pues, una toma de decisiones que sea democrática y que esto nos permita redistribuir la riqueza, por ejemplo, sin escalas salariales dentro de lo que sería pues, el mundo cooperativo, pero también sin ánimo de lucro, es decir, sin generar beneficios, sino teniendo pues, una redistribución a nivel global de lo que sería la economía.
Pero desde la economía feminista nos dicen, bueno, todo esto está bien, pero todo esto es insuficiente, porque realmente la economía productiva nos funciona si no tenemos un trabajo reproductivo potente por detrás que permite a las personas llegar en condiciones dignas de poder trabajar. Así que esto lo tenemos que visibilizar y además lo tenemos que repartir. Y desde la economía ecológica se plantea, bueno, todo esto está bien, pero tampoco es suficiente, porque en realidad la economía no es algo que sople, que vuele en la nada, que esté de alguna manera flotando en el limbo, sino que tiene detrás unos consumos energéticos y materiales, genera una energía disipada, y esos consumos materiales tenemos que intentar, en la medida de lo posible, con esas economías que se acerquen a la circularidad, con esa mirada espiral que te decía Begoña, pues cerrarla de manera que los residuos se conviertan en materiales. Digamos que este es el modelo más canónico. Y quiero meterle un par de complicaciones, un par de complejidades. La primera es, que como comentaba antes, necesitamos economías más pequeñas desde el punto de vista del consumo material y energético. Esto significa que la parte de la economía productiva tiene que ser más chiquitita. La segunda idea es que yo trabajo en una cooperativa, ¿no? Ahí en la presentación se comentaba, en Garúa y demás. En la cooperativa, pues todo el mundo cobramos lo mismo por hora de trabajo y decidimos colectivamente a qué salarios nos colocamos, ¿no? Bueno, decidimos pues, porque nos hacemos un poquito de trampas y porque nos engañamos un poco a nivel interno, porque quien de verdad decide nuestro salario no somos las personas que estamos en la cooperativa, sino que es el mercado. En la medida en que nuestros servicios tengan pues, una demanda alta, pues democráticamente podremos decidir aumentar nuestros salarios y si lo que producimos pues, tiene una baja demanda en el mercado, pues democráticamente decidimos bajar nuestros salarios pues, para adaptarnos a los ingresos que tenemos. Es decir, que si realmente queremos tener esta capacidad de decisión y necesitamos esta capacidad de decisión para de alguna manera construir pues, esas sociedades que tengan esas transiciones ecosociales desde la perspectiva justa, pues necesitamos esos procesos de desmercantilización y de desalarización dentro de nuestras economías. Siguiendo complejizando este esquema, claro, el trabajo reproductivo no está al servicio del trabajo productivo. Desde luego lo necesitamos pues, para poder producir en condiciones, pero el trabajo reproductivo tiene un sentido en sí mismo. Es decir, las vidas dignas en base a cuidar nuestra alimentación, a cuidar nuestra salud, a cuidar nuestra estabilidad emocional, ¿no? Pues independientemente de que nos sirva para producir o dejar de producir, tienen sentido en sí mismo. Así que esto tiene que tener una relevancia bastante mayor de la que suele tener dentro de nuestras economías y dentro de nuestros imaginarios. Pero es más, en un planeta tan tremendamente dañado como el que vivimos, atravesado por una crisis ecológica de profundo calado, hay una parte del trabajo reproductivo que no es solamente el cuidado de los cuerpos humanos, sino el cuidado de los ecosistemas. Entendiendo que los ecosistemas se cuidan solos y que a lo máximo que vamos a poder aspirar es a catalizar esos procesos de regeneración ecosistémica, pero que en realidad pues, la potencia que tiene el conjunto de la vida es bastante superior a la que podemos tener los seres humanos, pero creo que tenemos un deber no solamente ético, sino tremendamente práctico, ¿no? En ayudar a esos procesos de regeneración, porque también, como decía Begoña, pues no dejamos de ser ecodependientes. Y por último, cuando mirábamos esa parte pues de intentar cerrar los ciclos de producción, ¿no? Pues a través de intentar reciclar pues esos materiales, bueno, ese reciclaje no lo vamos a poder hacer en solitario nunca. La capacidad de reutilizar el carbono, el nitrógeno, el fósforo por parte de las sociedades humanas en realidad depende de que el grueso de ese trabajo lo hagan los ecosistemas. Porque cuando miramos el conjunto de la vida, descubrimos que la capacidad de acercarse hacia economías realmente circulares es muy notable a través de la interrelación de un montón de seres vivos. El nitrógeno, el fósforo, el carbono se reciclan dentro de nuestro planeta del orden del 99,5 o 99,8%. Unos grados altísimos de capacidad de reutilización y esto se hace porque el conjunto de la trama de la vida, un conjunto autoorganizado, ha permitido y ha priorizado ese reciclaje. Esto los seres humanos no lo vamos a poder hacer, así que necesitamos que nuestra economía se inserte de manera armónica dentro de los ecosistemas, entre otras cosas para permitir esos procesos de reciclaje y de reutilización. Así que esto, ¿qué tipo de transformaciones tiene que ver con los 4 grandes ámbitos en los que se produce la economía? Entendiendo que son 4 ámbitos tremendamente interrelacionados entre sí, pero que, bueno, pues para intentar caracterizarlos nos pueden servir el separarlos. Hay una parte de la economía, que es el nicho fundamental de la economía capitalista, que se produce dentro de los marcos mercantiles. Hay otra parte que se produce dentro del Estado, que aunque también tiene una lógica capitalista, tiene también unas dinámicas propias.
Dentro de los hogares hay una parte económica en la satisfacción de nuestras necesidades absolutamente central, ¿no? Por más que la tengamos desatendida y no la veamos, ¿no? Pues a nivel social y no le pongamos un valor, y no me refiero a un valor monetario, sino un valor de, bueno, pues de lo que sirve para el sostén de la vida. Y luego todo esto que se ha venido destrozando a través del capitalismo, ¿no? Begoña hablaba de esos cercamientos, es ese trabajo comunitario que sigue existiendo en distintos lugares y que tiene que ver también con la satisfacción de nuestras necesidades. Bueno, la propuesta que podemos lanzar desde una perspectiva decrecentista es: quitémosle todo lo que podamos al mercado, es decir, pasemos de sociedades de mercado, que se articulan, en las cuales articulamos la satisfacción de nuestras necesidades alrededor del mercado, a sociedades, si acaso, con mercados, en el que, pues bueno, pues si tenemos unas excedentes una vez hemos producido para la vida, como decía Begoña, pues bueno, esto sí que a lo mejor se puede comercializar en el mercado. Y pasemos esas actividades que satisfacen necesidades a los hogares y a las comunidades. Esto tiene dos niveles de conflicto muy importantes. El primer nivel de conflicto es que, bueno, pues arrancar al mercado nichos de negocio no va a ser fácil. De hecho, la historia del capitalismo es una continua disputa entre la satisfacción de las necesidades desde una perspectiva comunitaria a una perspectiva mercantil. Y esto no va a ser por las buenas, sino que tendrá que ser, ya digo, con conflictos. Y el segundo nivel de conflictos es que pensar en que los hogares o las comunidades son lugares idílicos, pues es muy lejos de la realidad. Tanto las comunidades como los hogares son espacios atravesados por jerarquías de género, pero no únicamente jerarquías de género, de manera que hacer esas transiciones es pensar en conflictuar también esos propios espacios para atravesarlos no por las jerarquías, sino por relaciones pues, de igualdad, de solidaridad, de apoyo mutuo, que nos van a llevar a conflictos. Y uno podría decir, bueno, pues si total pasamos de lo malo a otra cosa que también puede estar atravesado por jerarquía, ¿por qué hacemos esto? Bueno, lo hacemos porque mientras los hogares y las comunidades pueden estar atravesados por jerarquías, pero pueden no estar atravesados por jerarquías, el mercado solo puede estar atravesado por jerarquías. No hay una suerte de capitalismo de rostro humano, esto es una falacia. Hay capitalismos más depredadores y menos depredadores, más duros y menos duros, pero no existen capitalismos igualitarios porque, y no voy a entrar ahora en argumentarlo, el propio proceso de explotación en un entorno altamente competitivo genera inevitablemente una degradación de las condiciones de vida de las personas y de las condiciones de vida del resto de los seres vivos con los que cohabitamos en el planeta. Así que, llegando a un nivel mayor de concreción, ¿qué tipo de medidas, cómo se plasmaría esto en distintas medidas, en distintos sectores pues de la economía gallega o de la economía del Estado español? No voy a hacer un recorrido completo por todos esos sectores, sería como largo, y he escogido 4 que me parecen especialmente representativos. El primero de ellos sería el de la energía, porque energía indudablemente necesitamos. En el recorrido histórico que hacía Begoña, pues planteaba cómo desde el inicio de la humanidad hemos utilizado fuentes energéticas y cuando nos hemos ido viendo pues, cuáles son las que tenemos en la actualidad, vemos combustibles fósiles que más allá de que se estén agotando, indudablemente tienen unos impactos socioambientales de primer orden, claramente hay que abandonarlos y de forma acelerada, pero tenemos estas renovables de carácter hipertecnológico, que Begoña también nombraba, y que, bueno, pues que tienen también una serie de problemáticas importantes. Así que, ¿qué tipo de energías podemos utilizar? Porque energías necesitamos utilizar. Bueno, pues la idea sería apostar por energías que podamos denominar como realmente renovables y que sean además de carácter emancipador. ¿Y qué características tendrían estas energías? Pues la primera, y esto parece un poco de perogrullo, es que están construidas con energías y materiales renovables. Es decir, fabricadas con fuerza humana, fabricadas con otro tipo de energías pues, renovables y con materiales que o bien sean biomasa o bien sean materiales que podemos reciclar de forma sencilla haciendo uso de otras energías renovables. Por ejemplo, el hierro es fácilmente reciclable en hornos alimentados con biomasa, o que no tengamos que purificar, y en este caso pues, podríamos pensar pues, en el granito, ¿no? como elemento. Pensemos y repensemos cuáles son esos materiales y esas energías que utilizamos, ¿no? Cuanto más sofisticado, pues más complicado, y esto también lo contaba Begoña. Una segunda idea es que, indudablemente, pues necesitamos pues, electricidad, ¿no? Y bueno, está bien que tengamos electricidad, pero el grueso de la transición energética no se juega en el plano de la electricidad, sino que se juega en los otros planos, en lo que no está electrificado y en lo que es muy difícil que llegue a estar electrificado nunca.
De manera que cuando pensemos en transiciones energéticas tenemos que pensar en energías que nos permitan producir trabajo directo y que nos permitan producir calor, porque repito, es ahí el elemento central. Y aquí pues tenemos que pensar también esas aplicaciones pues para máquinas que nos permitan bombear, que nos permitan batir, que nos permitan mover pues una serie de elementos, ¿no? Y que, bueno, pues que nos permitan reutilizar, ¿no? Pues esas fuerzas renovables, ¿no? Pues para trabajos directos, ¿no? El ejemplo del molino este que veis ahí en la fotografía pues sería uno de tantos, ¿no? Dentro de toda esta historia. La tercera idea es que necesitamos que estas energías renovables se integren y se apoyen en el funcionamiento ecosistémico. Nuevamente necesitamos trabajar en armonía con el resto de la vida. Bueno, por poner dos ejemplos. Cuando hablamos de una construcción bioclimática, estamos viendo cómo aprovechamos las distintas inclinaciones del Sol en función de los distintos momentos del año. Perdón. Y las aprovechamos pues, para mantener la temperatura pues, estable dentro de las casas, ¿no? O cómo aprovechamos la vegetación para mecanismos de refrigeración. Pensamos en acoplar el funcionamiento de nuestras casas al de los ecosistemas para a partir de ahí aprovechar esos funcionamientos energéticos. O un funcionamiento permacultural para obtener nuestros alimentos significa pensar en cómo nos acoplamos a cómo funciona la vida para maximizar nuestras fuentes energéticas a la vez que maximizamos las fuentes energéticas del conjunto de la vida. El penúltimo criterio sería el que poblaciones norteamericanas indígenas denominan como cosecha honorable, es decir, no llegar y acaparar todo, no llegar y talar el conjunto de una parcela, sino hacer una pequeña entresaca que permita tener biomasa para el resto de la vida, que también la necesita. Es más, una entresaca que permita la regeneración de la vida, que permita crear pequeños claros que generen pues, pies más jóvenes que vayan regenerando ese bosque o que además incluso pues, podamos tener una mayor diversidad de especies en el territorio. Y por último, como se trata de recuperar nuestra autonomía, necesitamos que esas energías, que las máquinas que estemos utilizando ahí, tengan un control comunitario. Y ese control comunitario no es solamente pues, directamente sobre la máquina, sino sobre la capacidad pues, de fabricar, de reparar, en definitiva, de un control profundo pues, sobre esa técnica. Así que necesitamos repensar nuestras energías y necesitamos repensar nuestros materiales, porque en realidad la economía básicamente es eso. Flujos energéticos y materiales, cuando lo miramos desde una perspectiva pues, metabólica, que es desde las gafas con las que se mira la economía ecológica, la economía, y que desde mi punto de vista es una mirada absolutamente necesaria e imprescindible. Bueno, pues, ¿qué hacemos con las fuentes materiales entendiendo que vivimos en un planeta en el que, bueno, pues sí, de vez en cuando cae un meteorito, pero que de alguna manera tenemos que apañarnos con la cantidad de materia que existe sobre el planeta? No hay materia nueva. Así que, ¿cómo nos apañamos sin que entre materia nueva? Bueno, pues necesitamos intentar acoplarnos a esa circularidad que tiene la economía de la vida, ¿no? Dentro de nuestro planeta, y esto pues, plantea que utilicemos materiales biodegradables o inertes, que el ritmo de extracción de materiales y el ritmo de deposición de residuos pues esté acoplado a las capacidades de los ecosistemas, que el aporte de energía que utilicemos para circularizar la economía pues sea necesariamente solar, pues no la de los combustibles fósiles. Una economía que cierre los ciclos es una economía que sea diversificada y que sea de cercanía. Así que pensemos en esto como elementos centrales desde el punto de vista material. Bueno, pues si tenemos medio esbozado, ¿no?, cómo podría ser esos flujos materiales energéticos, bajemos a algunos sectores, a un par de sectores determinantes de nuestra economía. El primero sería el de la industria, porque la industria es ahora mismo el elemento central en la satisfacción de nuestras necesidades desde una perspectiva material. La industria no es que en sí misma sea necesaria, pero sí que se ha convertido como el gran productor de los bienes que utilizamos pues, como satisfactores de necesidades básicas. Así que tenemos que repensar claramente nuestra industria porque es un elemento central, ya digo, pues de cómo nos articulamos con el resto de la biosfera, con el resto de la vida. Pues algunas ideas. La primera, y vuelvo a insistir, porque ya lo he dicho varias veces a lo largo de la mañana, necesitamos relocalizar nuestra producción industrial, repensar dónde se produce y dónde se consume. Y como vamos a relocalizarla, necesitamos diversificar nuestra producción, hacer una producción pues, mucho más diversificada para satisfacer esas necesidades. A partir de ahí, necesitamos pensar cuánto se produce.
pensarlo con una potente reducción, sobre todo en sectores como podrían ser la siderurgia, la petroquímica, la fabricación de vehículos, importantes a nivel del Estado español, pero también incluso en algunas que vamos a necesitar aumentar, como podría ser el sector alimentario. La industria alimentaria es la principal industria que existe en el Estado español, ¿no? En algunas de sus ramas, por ejemplo, todas las macrogranjas, ¿no?, de porcino, pues claramente necesitamos reducirlas. Esto no es un cambio menor. No solamente lo que atañe a los puestos de trabajo, que luego entraré sobre este elemento, sino también en cómo pues, satisfacemos las necesidades. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a tener nada más de acero, ni nada más de cemento, ni nada de amoníaco, ni nada de jabón, ni nada de cal, no. Quiere decir que vamos a tener bastante menos y que lo que produzcamos vamos a producirlo de formas distintas, porque en realidad todas estas sustancias las hemos utilizado desde hace un montón de años, cientos y miles de años, los seres humanos, y lo hemos utilizado como métodos que la traducción actual podríamos meter dentro aproximadamente de la química verde o de la fabricación verde, sin generar pues, unos niveles de impacto grandes. Pero desde luego aquí tenemos todo un proceso de reducción de actividades, que luego volveré un poco, ya digo, sobre los impactos en el empleo de esto. Además, necesitamos repensar cómo se reduce. Y necesitamos repensar todo el plano tecnológico para pues, sacarlo dentro de las lógicas pues, de imposibilidad de reciclaje, de maximización de beneficios con única visión, con maximización de productividades y demás, para pensar en técnicas que se puedan calificar de humildes, porque usen materiales y energías renovables, porque se integren en el funcionamiento ecosistémico privando la durabilidad, y todo esto en sectores importantes para la vida, como podrían ser la alimentación, el textil, el sector mobiliario, sectores en todos ellos en los cuales pues, el Estado español es un importador neto, lo cual significa que podemos pensar en sectores que podrían crecer, que podrían aumentar para satisfacer nuestras necesidades, construyendo autonomía económica pues, dentro de los marcos en los que nos encontramos. Y no nos engañemos, una transformación de este tipo de lo que sería el sector industrial, probablemente lo que significa es que dejemos de tener el sector industrial. El modelo industrial, entendido como la fabricación colectiva a gran escala de bienes en plantas bien organizadas con un alto grado de automatización y especialización, que en este momento histórico, y hasta que se demuestre lo contrario, y creo que es muy difícil demostrar lo contrario, en realidad es un modelo anclado a la extracción de minerales y a la extracción de combustibles fósiles, bueno, lo que estaríamos pensando es en otra cosa, pues distinta, ¿no? En un modelo, ya digo, más pensado en un sector primario que en un sector secundario como los predominantes. Esto no quiere decir que no haya nada de producción, ¿eh? Lo que quiero decir es que no sea el centro de la economía y que no sea pues, una producción exacerbada como la que tenemos. Y el último ejemplo que quería poneros a nivel de sector concreto sería el del turismo. Porque el turismo, pues, en el Estado español, es un sector absolutamente central pues, para mantener pues, el equilibrio económico, no en vano pues, es el principal sector de la economía. Y desde luego no hay que tampoco pensar en grandes sorpresas, en plantear que la principal medida que tenemos que hacer dentro del sector turístico es su reducción. Pero una reducción desigual, porque en realidad el sector turístico lo podríamos separar en tres grandes bloques. Por una parte, todo lo que tiene que ver con los viajes. El viaje es el principal elemento pues, impactante del sector turístico y cuanto más largos sean los viajes, mayor impacto. Es decir, lo primero que tenemos que pensar es en reducir los viajes a largas distancias y todo lo que tiene que ver con el viaje en avión. O, dicho de otra manera, ventilémonos el turismo a nivel internacional. El segundo nivel de impacto, desde el punto de vista ambiental del turismo, estaría en el hospedaje. Y en el hospedaje, los distintos hospedajes también tienen niveles de impacto muy diferentes. En general, los hospedajes de alto standing, de lujo, hoteles de 4 y 5 estrellas, tienen niveles de impacto mucho mayores que los que usamos las personas que estamos aquí reunidas hoy, ¿no? Pues hostales, campings, que tienen una capacidad de aguante pues, notablemente mayor porque tienen unos niveles de consumo material y energético mucho menores. Y el tercer nivel sería el de la restauración, que es un espacio pues, mucho más susceptible de transformaciones sin necesidad pues, de un decrecimiento importante. Y a partir de ahí replanteamos nuestro sector turístico. Pues desplazamientos a cortas distancias, una vez que has llegado al sitio no te vuelvas a mover, consumos materiales y energéticos acordes con los ecosistemas en los que estamos, esos hospedajes de baja gama,
unos empleos que tenemos que darles 4 o 5 vueltas porque son los sectores más precarizados de la economía española. O sea, hay un montón de empleo en el sector, pero un montón de empleo de mierda en el sector, y esto pues claramente es algo que no es aceptable. Así que, si este tipo de transiciones son las que necesitamos, y ojo, no lo estoy diciendo solamente desde el punto de vista de lo deseable para las mayorías sociales y de lo deseable para el resto de seres vivos, sino también desde el punto de vista de lo que va a ocurrir por las buenas o por las malas. No vamos a tener un sector turístico que siga creciendo, vamos a tener un sector turístico que va a decrecer, no vamos a tener una capacidad de regeneración industrial, o al menos no la vamos a tener en el conjunto del planeta, tal vez en algunas regiones privilegiadas sí, pero no en el conjunto, sino que vamos a tener un descenso como consecuencia de esta crisis civilizatoria que hablábamos antes, ¿no? Límites energéticos, materiales, emergencia climática, emergencia ecosistémica. Bueno, en realidad la lección no es hacer nuestras economías más pequeñas o no hacerlo, sino en cómo hacemos ese proceso. Y ahí es donde tenemos todos los procesos de lucha social que nos permitirían plantear pues, transiciones desde una perspectiva de justicia y democracia. Lo que está en juego es mucho más la justicia y la democracia que el tema de sostenibilidad, que por las buenas o por las otras va probablemente a acabar imponiéndose dentro de estos entornos. Así que este tipo de transiciones, ¿qué tipo de impactos tendrían en el mundo del trabajo y más en concreto en el mundo del empleo? Bueno, hace algunos años hicimos este estudio en el que intentábamos modelar pues, este tipo de políticas, no solamente en estos 4 sectores, sino en muchos más sectores, bueno, en todos los sectores de la economía productiva española, pues si se pusiesen en marcha a lo largo del 2020-2030, en esta década en la que estamos en la actualidad, ¿qué tipo de impactos tendrían sobre el mundo del empleo en particular y del trabajo en general? El primer elemento importante para analizar esto es que, mucho ojo, la mayoría de horas que dedicamos a trabajar no las hacemos al empleo, sino que las hacemos a esos trabajos de cuidados pues, fuertemente feminizados y muchas veces invisibilizados. Así que cuando pensemos en transiciones en el mundo del trabajo, pensemos en transiciones no solamente en el empleo, sino fundamentalmente en toda esa parte pues, de trabajos, ya digo, no remunerados, pero absolutamente centrales para la vida. Pero cuando nos metemos en el mundo del empleo, bueno, ¿qué tipo de transiciones, ¿no? ¿Y qué tipo de transformaciones? Bueno, en el estudio hacíamos como 3 grandes escenarios. Un escenario, hagamos como si no pasase nada, en realidad es el escenario más irreal de todos, porque es imposible hacer como si no pasase nada. Otro que denominábamos Green New Deal, aunque deberíamos denominar como una especie de Green New Deal decrecentista, porque aparte de algunos elementos típicos del Green New Deal, pues desarrollo de las renovables hipertecnológicas y cosas así, también pues, había partes de decrecimiento, por ejemplo, en el consumo, o sea, en la utilización del transporte o una transición en el mundo agrario pues, hacia un modelo ecológico. Y luego un escenario decrecentista que tenía que ver con lo que comentaba anteriormente. Bueno, pues intentábamos ver qué tipo de reducciones se producían si se ponían en marcha estas distintas políticas en la década 2020-2030 en las emisiones y descubríamos pues, que el escenario Green New Deal y decrecentista tenían unas reducciones ambiciosas, ¿no?, en las emisiones. Y nos preguntábamos, ¿son suficientes estas reducciones? Pues si comparábamos esto con lo que está planteando Naciones Unidas para esta misma década, es decir, unas reducciones anuales del 7,6% de media en el planeta, descubríamos que la reducción del Green New Deal no llegaba ni siquiera a la media. Y claro, no llegar ni siquiera a la media es pensar que no estamos en uno de los territorios más privilegiados del planeta, sino en uno de los territorios más empobrecidos, que no es así. Así que, por lo menos, habría que llegar a la media, o qué menos que superar la media, pues asumiendo nuestra responsabilidad histórica en emisiones, pero también nuestra responsabilidad per cápita y nuestra responsabilidad en términos absolutos. Y esto venía a coincidir, grosso modo, tomemos los números más cualitativos que cuantitativos, con las reducciones que se producían en el escenario de crecimiento. Pero ¿qué pasaba cuando mirábamos esto en el mundo del empleo? Pues lo que descubríamos es que había una reducción muy importante de horas de trabajo, que significaba un impacto no menor en las vidas de las personas. Y esto solo lo podemos calificar de drama, porque a fin de cuentas tenemos una dependencia del empleo pues para la satisfacción de nuestras necesidades, lo hemos visto, ¿no?, lo decía anteriormente, y además tenemos sociedades atravesadas por las desigualdades y con fuertes bolsas de pobreza. Así que antes de intentar solucionar esto, una última mirada, ¿no?, a cómo sería la transformación de la economía española. Podríamos pensar desde una economía en el 2020, bueno, 2019, ¿no?, respecto a la de 2030, en el cual pues, se perdían aproximadamente 2 millones de puestos de trabajo, repito, un drama sin paliativos, sobre el que volveré después, ¿no?
pero en el que además había transformaciones, porque la economía pasaría de tener el grueso de sus horas pues, dedicadas a los cuidados remunerados, el comercio o los servicios, y a continuación otra serie de sectores como el turismo, transporte, alimentación, construcción, industria o administración del Estado, hacia una economía en la que ese triplete seguiría estando en cabeza, pero se le sumaría la alimentación, que aparece ya también en rojo, y de las que vienen por detrás se caerían el transporte y la construcción, que pasarían a tener pues, un tercer nivel, ¿no? De alguna manera de importancia en horas de trabajo dedicadas. Bueno, 2 millones de puestos de trabajo si mantenemos la actual jornada de trabajo. Porque si tuviésemos jornadas de trabajo de 30 horas, en lugar de 2 millones de puestos de trabajo de pérdida, tendríamos 1.300.000 puestos de trabajo de ganancia. Y esto coloca pues todo lo que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, obviamente sin disminución la salarial, en el frontispicio de las luchas ecologistas y en el frontispicio de las luchas sindicales. Porque, repito, que vamos a tener una reducción en un montón de líneas de actividad como consecuencia de chocar contra los límites ambientales es algo que va a suceder. Así que o somos capaces de adelantarnos o todo lo demás va a ser tremendamente complejo. Bueno, este estudio que hicimos para el cambio climático lo repetí, y cuando mirábamos a nivel de horas de trabajo totales en la semana, no solamente de empleo, sino en general, descubríamos que si poníamos en marcha esas economías decrecentistas, trabajaríamos menos horas. Bueno, pues no está mal la cosa, ¿no? Pero no solamente menos horas en total, sino menos horas en trabajos pues, de corte remunerado, tanto si trabajamos para el sector público como para el sector privado, ¿no? Y esto en general pues está bien, porque dedicaríamos más horas al trabajo pues, de esos trabajos no remunerados, que en general tienen más sentido en nuestras vidas, ¿no? Y aparecería un formato de trabajo autogestionado, comunitario, ¿no? Que tendría también una ganancia creciente en importancia, por más que ahora mismo es secundario. Y esto, de alguna manera, nos reconfigura de forma importante, pues de alguna manera, cómo serían nuestras vidas. Y desde mi punto de vista, estas vidas serían más deseables. Repito, menos horas en total y más horas en cosas que tienen más sentido, pues como esa parte de los cuidados. Decía, esto lo hicimos mirando el cambio climático. El año pasado publicamos un estudio similar, pero mirando pues, políticas de biodiversidad, y las conclusiones son básicamente las mismas. Solamente podemos meternos dentro de los márgenes de seguridad ecosistémica haciendo una reducción en el conjunto del metabolismo que o hacemos un reparto del empleo o significa pues, una destrucción neta de empleos. Así que nuevamente necesitamos esos procesos de reparto del empleo. Bueno, y con esto termino. ¿Qué dice el mundo sindical de todo esto? ¿Se puede hacer sindicalismo con este tipo de noticias, ¿no? En las cuales, pues digamos, no nos ponemos el clásico discurso que se ha venido planteando muchas veces desde el ecologismo de decir, no, las transiciones ecológicas van a generar un montón de empleos porque hay pues, un montón de nichos de empleo que van a crecer. Y esto es verdad, pero creo que no nos podemos hacer trampas al solitario y tenemos que mirar el conjunto de la economía, porque a la vez que va a haber nichos nuevos de empleo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la alimentación, va a haber otros que se destruyan de forma importante y es más, parece que el balance neto es negativo y que vamos a tener más destrucción que creación. Así que, ¿cómo trabajamos esto con los sindicatos? Bueno, pues este tipo de políticas, las que he estado comentando, incluyendo la destrucción o la reducción importante del sector de la automoción o de la siderurgia, ¿no? Lo hemos estado trabajando con sindicatos, en algunos casos más pequeñitos, la IAC o la ESK, pero en otros casos con sindicatos mayoritarios, los que ganan las elecciones sindicales en su territorio, y me refiero a ELA y a LAB, ¿no? En el conjunto de Euskal Herria, ¿no? Y sobre todo de Euskal Herria, ¿no? Bueno, pues con estos sindicatos hemos visto cómo es necesario que sectores tan claves en la economía vasca, como la metalurgia o como la automoción, se reduzcan. Lo hemos visto pues, en informes un poco más generales, lo hemos trabajado pues, con ELA, con una transición y con un programa de transición para el conjunto de Euskal Herria, es decir, el País Vasco y Navarra, ¿no? En el cual pues, veíamos cómo podemos pensar esto, ¿no? Desde las partes más amables hasta las partes mucho más duras, repito, automoción o el sector industrial siderúrgico, tremendamente importante, ¿no? En ese territorio. Lo hemos concretado no solamente en territorios como Euskal Herria, sino también en Cataluña. Acabamos de publicar hace nada, justo antes de vacaciones, pues este estudio para el conjunto de Cataluña, y lo hemos hecho también nuevamente con sindicatos, con CGT, pero también pues, con otra serie de entidades, ¿no? Del territorio catalán, viendo cómo hacer esas transiciones decrecentistas en el territorio catalán, ¿no? Y cómo articularlas pues, desde el plano sindical, ¿no?
Y hemos bajado más en concreto. Con Lab estamos a punto de publicar pues, unos informes concretados a distintos sectores determinados de la economía vasca, algunos amables, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cuidado domiciliario, y digo amables porque lo que plantea el informe es mejora de condiciones laborales y además un aumento de este tipo de trabajo porque son necesarios para la vida, porque son importantes, y otros pues mucho más duros, ¿no? El sector de los residuos industriales o el sector de la automoción, sectores que se tienen que reducir y entrando en concreto en cómo reducirlos y con políticas concretas de cómo hacer ese tipo de transiciones. Y el último ejemplo que quiero plantearos, y con esto lo dejo porque creo que además me pasa un poquito de la media hora, sería este informe que también acabamos de hacer público hace nada, justo durante las vacaciones de Semana Santa, y es no ya un territorio en general, no ya sectores determinados, sino una empresa concreta. Esta empresa, Mecaner, es una subsidiaria del sector del automóvil que la empresa matriz, Stellantis, una de las grandes del sector del automóvil, ha decidido pues, llevarse a China en un proceso de deslocalización de Libre. En China van a producir más barato exactamente lo mismo que estaban produciendo anteriormente pues, en Vizcaya más caro, ¿no? Bueno, pues ante esto, más allá de intentar pues, luchar por los empleos y por las condiciones laborales y demás, pues una de las cosas que ha decidido el comité de empresa, que son mayoritarios ESK y LAB, ha sido pues, poner en marcha un plan de transición con dos grandes vías. Una, pues una transición en la producción hacia cosas pues, ecológicamente más sensata, y dos, una recuperación pues, del control de ese espacio por parte pues, de quienes están trabajando ahí y demás. Y bueno, pues es como llegar al barro último, ¿no? En empresas pues, del sector pues, con las que hemos intentado ver pues, transiciones. Y algunas conclusiones de este trabajo, porque yo creo que es un proceso que, por más que está vivo, vamos a ver hasta dónde llega, pues plantea también algunos aprendizajes importantes, ¿no? La primera es que pues, transitar en un modelo industrial desde una producción compleja pues solo puede ser a otra producción compleja. Es decir, que lo que viene comprendido dentro de ese plan pues está mejor que construir coches de explosión como lo que se estaba haciendo anteriormente, pero tampoco podemos decir que sea la pera limonera. Hemos identificado 4 pues, líneas de reconversión que todas ellas tienen algunas sombras y esto es un elemento importante a tener en cuenta. La segunda es que pensar en transiciones en una industria tan tremendamente compleja, incluso aunque se dedique a lo mismo, esta se dedica al troquelado, pues pensando en seguir dedicándose al troquelado, pues requiere nuevas maquinarias, requiere nuevas formaciones, es decir, que no cojo y fabrico X y después fabrico Y y ya está, sino que ese proceso de transición en sí mismo requiere una inversión no pequeña, pues monetaria pues para esas nuevas maquinarias, pero también en formación de las personas que están trabajando ahí y demás. De manera que y a esto se le suma pues condiciones laborales buenas de las personas que están trabajando allí, con una plantilla pues, relativamente mayor, que lo que viene a plantear es, pues igual, mira, meterme en un follón de convertir esto en una cooperativa, que autogestionemos y demás, ¿no? Pues igual no me merece la pena, consigo un despido en condiciones que me permita o prejubilarme o tener unos años pues, con unas buenas condiciones y además pues, con el grado de especialización que tengo yo, pues luego cojo, me busco otro empleo, ¿no? Pues más o menos es lo mismo y ya está, ¿no? Y esto es una realidad, una dificultad que estamos encontrando, ¿no? Pues con el trabajo con la plantilla y es algo tremendamente legítimo y entendible, ¿no? Este planteamiento y que lo comparto. De manera que esto me lleva a una conclusión, y con esto voy a cerrar ya, no voy a seguir hablando, y es, probablemente, no solamente no tenemos que intentar salvar sectores, sino que a lo mejor hay determinadas empresas que tampoco tenemos que intentar salvarlas y pensar en procesos de reconversión, por más que en otros casos pueden ser interesantes, sino que nuestro foco, desde el punto de vista sindical y desde el punto de vista ecologista, tiene que ser salvar a las personas. Es decir, pensar en mecanismos que tengan que ver con ese pues, reparto de las jornadas laborales, pues reduciendo las jornadas laborales, con la puesta en marcha de una renta básica de las iguales que nos permita poner el foco en las personas y no de alguna manera en lo que podrían ser las reconversiones. Por ponerlo con un ejemplo, no podríamos decir que los procesos pues, en las cuencas mineras leonesas o en las cuencas mineras asturianas hayan sido de un proceso de reconversión pues, de lo que podría ser la actividad empresarial que allí se estaba realizando. Yo diría que desde ese punto de vista ha sido pues, bastante fracaso. Pero lo que sí que podríamos decir es que han sido procesos que gracias a una lucha sindical muy potente han permitido salvar a las personas y han permitido poner dinero para que las personas pudiesen vivir dignamente a pesar
de que se cerraban pues, explotaciones industriales mineras que tenían que cerrarse necesariamente pues, por sus impactos socioambientales de primer orden, ¿no? Creo que esto es un foco central en lo que tiene que ver con nuestra lucha sindical, que a la vez es un foco central en nuestra lucha ecologista.